En la figura adjunta, ABCD y AECF son cuadrados ubicados en planos perpendiculares entre sí, con AC diagonal común. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La primera es que el triángulo BCF es rectángulo. Entonces vamos a ubicar BCF, sería este triángulo de acá, que está en perspectiva, porque este es un dibujo en 3D. Entonces, para ver si ese triángulo es rectángulo, veamos cuánto miden sus lados y qué otras propiedades tenemos desde el enunciado. Desde el enunciado nos dicen que ABCD y AECF son cuadrados que están ubicados en planos perpendiculares con una diagonal común que es AC. Como AC es diagonal común de ABCD y AECF, quiere decir que los cuadrados son congruentes. Entonces digamos por ejemplo que la medida del lado del cuadrado es 1. Entonces esto mide 1, 1, 1. Todos estos segmentos miden 1. Este mide 1, mide 1, 1, 1. ¿Y cuánto mide AC? Para un cuadrado de diagonal 1, de lado 1, la diagonal, es decir, AC, va a tener una medida de raíz de 2. Digamos raíz de 2 unidades, para no complicarnos. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? De que CF sabemos que mide 1, CB mide 1. Recordemos que estamos viendo si el triángulo CFB o BCF es rectángulo. Tenemos que tiene dos medidas que miden 1. Entonces, por ejemplo, nos gustaría saber cuánto mide FB. Ya vamos a ver. Podemos, por ejemplo, para saber cuánto mide FB, consideremos que FB mide en otro plano, que lo voy a dibujar acá en amarillo. Si yo junto este segmento con este de acá, con este de acá y este de acá, voy a volver a tener un cuadrado que está en otro plano. Entonces me gustaría saber cuánto mide ese cuadrado también. Cuánto mide cada uno de sus lados. Entonces, para hacer eso voy a dibujar la diagonal de ese cuadrado, que sería la diagonal FE. Y voy a dibujar la diagonal DB, que se intersectan en algún punto aquí al medio. Le vamos a llamar el punto O. Notemos entonces que FE es diagonal del cuadrado AECF y DB es diagonal de ABCD. Y como tiene el lado 1, se va a tener lo siguiente, que BO va a ser igual a OD, porque se están dividiendo estas dos diagonales. Entonces, en particular, nos interesa que ese segmento BO va a medir lo mismo que FO, y cada uno de ellos va a medir la mitad de la diagonal completa, que en este caso sabíamos que AC, que era la diagonal completa, medía raíz de 2, entonces esto va a medir raíz de 2 partido por 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un triángulo rectángulo porque las diagonales FE y DB se intersectan de manera perpendicular, donde aquí está el punto O, B y F. Recordemos que nuestro objetivo era encontrar cuánto medía FB para ver si era o no un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a tener que OB mide raíz de 2 partido por 2 y este mide raíz de 2 partido por 2. Entonces, ¿cuánto va a medir FB? FB al cuadrado va a ser igual a raíz de 2 partido por 2 al cuadrado más raíz de 2 partido por 2 al cuadrado. Eso es igual a 2 veces esta cantidad al cuadrado, que sería 2 partido por 4. ¿Por qué? Porque raíz de 2 al cuadrado es 2 y 2 al cuadrado es 4, entonces queda 2 cuartos.
Luego, esto queda 4 por 4, que es 1. Aquí llegamos de conclusión de que FB tiene una medida igual a una unidad. Es decir, este segmento de acá, FB, también mide 1. Y entonces el triángulo FCB o BCF es un triángulo equilátero y no rectángulo porque todos sus lados miden 1. Así que la primera información es falsa. La segunda pregunta dice que los puntos A, B, C, D, E, F son vértices de un octaedro regular. No es común que se pregunte sobre estos conceptos, pero un octaedro regular es un poliedro regular formado por 8 triángulos equiláteros congruentes. Entonces notemos que A, B, C, D, E, F es como formar un cuerpo geométrico y que tiene que tener en particular 8 triángulos equiláteros. Y ya trabajamos con que este triángulo de acá, que estaba en esta cara, era equilátero. De la misma manera, podemos llegar a la conclusión de que este triángulo de acá también va a ser equilátero, el de acá también va a ser equilátero, al hacer los mismos cálculos, porque era exactamente la misma diagonal, pero en otro plano. Entonces, si contamos, vamos a tener 1, 2, 3, 4 triángulos equiláteros en la parte superior y 4 en la parte inferior. Por lo tanto, la 2 es cierta. Y nos falta saber si BD y EF son diagonales de un mismo cuadrado. Por la misma razón anterior, que podíamos formar un octaedro, eran triángulos equiláteros. Por lo tanto, nos fijamos en BD, EF, BD y EF, y vemos si son diagonales de un mismo cuadrado. Y el cuadrado entonces que nos tenemos que fijar va a ser este de acá. Sería este que se forma acá. Ya habíamos deducido de que eran triángulos equiláteros y por lo tanto todos los lados miden lo mismo. En nuestro caso pusimos un 1. Entonces DF mide 1, FB mide 1, BE mide 1 y DE mide 1. La única manera en que se forme esa figura es que sea un cuadrado y entonces DB y FE sí son diagonales de un cuadrado. Por eso la tercera afirmación es correcta y la opción correcta entonces para esta pregunta sería D, solo 2 y 3. Opción D, solo 2 y 3.